Aprender a mejorarse a sí mismo puede ser más complicado que querer mejorar a los demás. Lo sencillo de la vida. Un programa con un cambio positivo a tu día. Bienvenidos. Retoño mío, esta es la bendición de tu madre. Hablar del respeto, a veces simplemente materializar esos conceptos de estas palabras. Nunca nosotros mostramos amor cuando no sentimos respeto, y por lo general el respeto se pierde cuando no hay confianza. Hoy ha sido muy hermoso hablar una temática sobre todo muy real hoy en la actualidad entre padres e hijos, cuando los padres comienzan a perder el respeto hacia los hijos y se comienzan a meter en sus vidas y les comienzan a desacreditar, o muchas veces también ese respeto que a veces uno pierde con ellos cuando ellos han fallado, cuando ellos pues entre comillas han fracasado. Eso es algo que vamos a hablar hoy, porque muchos papitos tienen miedo a que los hijos fracasen, muchos papitos tienen miedo a que los hijos no sean nadie. Y yo creo que hoy en el siglo XXI tenemos que ampliar esos conceptos. Yo creo humildemente que el fracaso, yo creo humildemente que el éxito se genera en una sensación de todos los días. Habrá personas que tengan todo en la vida pero se sienten mal, se sienten tristes. Y hay personas que no tienen nada en la vida pero se sienten feliz. Y a veces yo como papá, yo como mamá necesito que mi hijo sea feliz. Yo como papá, como mamá necesito que mi hijo exitosamente, emocionalmente sea feliz. Pero cuando ellos a veces se equivocan, cuando ellos a veces nos mienten, o cuando ellos a veces pues sí tienen fracasos como cualquier humano, nosotros comenzamos a desconfiar de ellos. Nosotros comenzamos a tener miedo de que no sean nadie, de que se pierdan, de que fracasen. Y hoy necesitamos hablar de que el amor siempre tiene que venir ligado de la confianza. Si yo le amo a mi hijo, yo tengo que aprender a confiar en mi hijo. Que las decisiones que él tomó, por más que yo como papá, yo como mamá siento que fueron buenas, siento que fueron malas, yo tengo que apoyarle. Yo creo que todos los seres humanos nos equivocamos. Los padres cuando fuimos adolescentes, cuando estábamos jóvenes, también nos equivocamos. Y nos olvidamos que, como hoy estamos en la personalidad paterno-materna, nos hacemos ver perfectos ante nuestros hijos. Y no mostramos nuestros errores con nuestros hijos. Pero incómodamente comenzamos nosotros a ser tóxicos para nuestros hijos, les criticamos. Comenzamos erróneamente a recordar las veces que se equivocaron, las veces que nos mintieron. Qué incómodo es muchas veces sentir los miedos paternos o maternos en el hijo, cuando tal vez la mamá tiene miedo en algún momento, sí, o una incomodidad a los hombres y no deja que la hija se enamore. Cuando los papás tienen miedo a los cambios y a los hijos les hacen bastantes conformistas. Qué productivo que es reconocer que todo lo que son nuestros hijos son nuestras decisiones de padres, para dejar de culparles a ellos de nuestros problemas, de nuestros fracasos. Porque ha sido prudente hablar de este tema, porque los conflictos, sobre todo en adolescencia, entre padres e hijos, se puede poner hasta en estados de normalidad, porque en adolescencia el desequilibrio es biológico. Pero si nosotros no concientizamos y dejamos que esa pelea haga que no volvamos a hablar con nuestros hijos, o que les vivamos criticando todo lo que hacen nuestros hijos, terminamos siendo padres tóxicos. Y hoy estamos hablando ya de hijos adolescentes, hijos adultos. En los niños no podemos ahorita tal vez introducirles en el tema, porque los niños tienen que ser obedientes, los niños tienen que hacer caso, los niños muchas veces tienen que pedir ayuda a los papás, pero los adolescentes y los adultos equivocándose aprenden. Los adolescentes y los adultos tal vez cuando fracasan se dan cuenta de que ya no tienen que volver a hacer. Lo incómodo de esto es que alguien no te deje evolucionar o que alguien no te deje crecer. Peor si estamos hablando de un papá o de una mamá que a un hijo le vive recordando todas las veces que fracasó o todas las veces que se equivocó. Qué importante que es nosotros aprender a reconocer de que el éxito es una sensación, no tiene que ver nada con lo material. El querer que mi hijo sea exitoso está en que él sea feliz con lo que hace, con lo que piensa, con las personas que haya decidido pasar.
Nosotros a veces tenemos miedo de que si no termina la universidad fracasen, de que si se enamoran fracasen, de que si tienen muchos amigos fracasen, o el típico mala influencia o mal amigo o mala amiga. Y no nos damos cuenta de que nosotros como padres desconfiamos tanto de ellos, de que se equivoquen, de que les vaya mal, que a ellos tal vez les comienza a ir mal por eso, porque sienten desconfianza paterna o materna, no confían ni en ellos mismos, tienen miedo a equivocarse. Qué importante que es nosotros a veces romper creencias un poquito y darnos cuenta de que nuestros hijos tienen que ser felices. Que lo más bonito que uno puede entregarle al hijo es la libertad de decidir, la libertad de vivir. Yo sé que a veces nosotros, tanto papá y mamá, a veces nos estresamos porque pensamos que sabemos lo que le va a hacer feliz y lo que le va a hacer triste. Y eso no está bien. Cuando hablamos de adolescentes o cuando hablamos de gente adulta, cada uno elige su felicidad, estableciendo que la felicidad no es algo de todos los días. Todos tenemos problemas, todos nos ponemos tristes, todos tenemos una insatisfacción instintiva por las cosas. Pero si yo veo que mi hijo tal vez fluye más apoyándole que criticándole, hoy es un buen momento para cambiar. Hoy es un buen momento para discernir qué estás haciendo en el ambiente, sobre todo de tu hijo. Si eres el que le recuerda siempre cosas negativas o eres el que respeta sus decisiones. Yo creo humildemente que todos nos equivocamos. Y cuando somos papitos también nos equivocamos y es normal. Pero ¿qué es lo más bonito? Entender las equivocaciones de nuestros hijos. Entender los fracasos de ellos. Y darles la oportunidad otra vez de volver a confiar. Retoño mío, esta es la bendición. Nosotros necesitamos hijos seguros cuando ellos comienzan pues a evolucionar. Nosotros necesitamos niños seguros cuando ellos están en adolescencia porque les afecta mucho lo social. Quieren permanecer a muchos grupos, quieren sentirse identificados con algo, y si nuestros hijos no tienen esa base de seguridad, son adultos que muchas veces terminan perdidos en la realidad y en una realidad negativa, de que no se sienten bien, de que no cogieron la profesión, de que no están con la persona que quisieran estar. Yo creo que hoy es muy prudente hablar cuando nosotros tenemos hijos adolescentes, cuando nosotros tenemos hijos adultos, el respeto que comenzamos a tener hacia ellos. Y ese respeto también tiene que ser recíproco, porque ya no estamos hablando de un niño, estamos hablando de un adolescente entre los 13, 14, 15, 16, 17, 18 años, que uno comienza también consciente o inconscientemente a respetar sus decisiones. No digo que le des toda la libertad del mundo, pero por lo menos desde los 12 años ser un poco más flexible, dejarle que hable más. No exigirle muchas cosas que yo como papá siento que sean buenas o siento que sean malas, si en algún momento va a ser un adulto que va a hacer cosas buenas o cosas malas por decisión propia. Nosotros a veces tenemos ese concepto de que no está bien lo que está haciendo, no está bien como está pensando, y no nos damos cuenta de que ellos como seres humanos también pueden sufrir la desconfianza paterna, a veces pueden sufrir esos mismos ambientes tóxicos en donde los papás viven recordando cosas negativas. Qué importante que es aprender nosotros a nuestros hijos cuando son adolescentes, respetarles o enseñarles del respeto, pero yo como papá comienzo a respetar el espacio de mi hijo, en el cuarto, en la habitación, su forma de tener la habitación, su forma a veces de expresarse, sus gustos. Si tiene gustos que yo como papá y como mamá siento que son raros, que son incómodos, dele la libertad tal vez de que decida y que a futuro sea algo bueno o algo malo. Si usted comienza a limitarle por sus miedos, por sus gustos distintos, lastimosamente para el cerebro lo prohibido llama la atención. Y cuando nosotros a los adolescentes les prohibimos de muchas cosas, hacen lo que uno les prohíbe. Y como papitos no entendemos que ese es el problema. Cuando son adolescentes o cuando ya son adultos, nosotros como papás queremos seguir prohibiendo y queremos seguir limitando, y eso para el cerebro instintivo en algún momento pues es como una sensación de quiero hacerlo.
Qué oportuno que es cuando los hijos tienen 12, 13, 14 años comenzar a respetar sus espacios. A veces quieren estar en el cuarto, a veces quieren estar en la sala, a veces quieren estar solos. ¿Cuánto papito o cuánto mamita no respeta esos espacios? Muchas veces necesitamos momentos de soledad para discernir, para pensar, y a veces los niños o los adolescentes en este punto, cuando hablamos de adolescentes o adultos, no tienen ese espacio para pensar porque papá y mamá no les dejan. ¿Y qué está sentado desperdiciando el tiempo? ¿O qué haces ahí acostado? Y no se da cuenta de que no es que está pensando, está analizando. Si nosotros desde los 13, 14, 15 años aprendemos a respetar el tiempo que ellos a veces necesitan para crecer, nosotros nos evitaríamos muchos problemas. Aprender a nuestros hijos a criarles con necesidades, con problemas, es algo muy bonito. ¿Por qué? Porque ellos se hacen mucho más humanos. ¿Cuánto papito, cuánta mamita se frustra porque los hijos no valoran lo que papá y mamá valora? Entonces es muy repetitivo el comentario entre padres e hijos, es que no valoras lo que te doy, es que no valoras el esfuerzo que hacemos. No, si usted como papá y si usted como mamá le arregla la vida, pues nunca va a valorar. Y para nosotros poder dejar que nuestro hijo evolucione, que nuestro hijo en adolescencia por lo menos vaya creciendo, porque eso queremos los papás de un adolescente, que ya sea adulto, que ya crezca, que ya madure, necesitamos aprender primero a darle el respeto que necesita cuando tiene que pensar, cuando tiene problemas o cuando les vemos tristes. Muchos adolescentes o a veces gente adulta que vive con los papás no pueden ni ponerse tristes. Yo entiendo la preocupación de papá y mamá, ¿y qué te pasa? Pero es que solo bravo pasas, o es que solo triste se te ve, pero es que tengo que respetar también, si él me quiere contar, bienvenido, pero si mi hijo no me quiere contar, yo como papá no me puedo resentir. ¿Cuánto papito, cuánto mamita se resiente con los hijos? Es que ya no me cuentas a dónde vas, es que ya no me cuentas lo que haces, es que tú ya no me cuentas lo que tienes, y no se dan cuenta, valga la redundancia, de que están creciendo, de que son adultos, de que habrán cosas que les puedan contar como papás y cosas que no les puedan contar. Y siempre hablando desde el respeto. Del respeto también a los procesos que ellos tienen en todos los ámbitos de su vida, porque no solo son hijos, son amigos, por ahí tienen enamorados, enamoradas, tienen una vida social y todo eso a veces emocionalmente nos afecta. Pero cuando nosotros caemos en la necedad, tanto papá y mamá, de a los adolescentes o a los adultos tratarles como a niños, terminamos siendo papás tóxicos. Esos papás en donde no se entienden ni les entienden a los hijos, o donde pues hemos hablado en algunos programas, ni siquiera almuerzan juntos, no meriendan juntos, ni siquiera se hablan. Entonces tal vez dentro de la relación paterno-materna, demostrar la madurez es no resentirse con los hijos cuando ellos no les cuenten sus problemas o su vida personal. No victimizarse papá y mamá, eso es mostrarle yo como papá y como mamá madurez. Hay mucho papito y mucha mamita que se resiente. Es que me resiento porque no me contaste de tu primer enamorado. O me resiento porque ya no me haces caso el cómo vestirte. Y a veces nosotros terminamos inconscientemente haciéndoles sentir culpables a nuestros hijos por nuestro sufrimiento. ¿Cuánto hijo no se siente culpable porque todos los días mamá y papá le está recalcando que es que por ti sufro, es que salgo a trabajar por ti, es que me esfuerzo por ti? El adolescente o el adulto llega a sentirse tan culpable y tan colapsado de culpabilidad que hace lo que precisamente no tiene que hacer y termina siendo culpable. Qué prudente que ha sido hoy hablar acerca de este tema, porque creo y es muy oportuno, porque hoy hay adolescentes tal vez un poco más libres, adolescentes bastante rebeldes, y se ve un problema social grande de cómo se rompe emocionalmente ese apego de padres e hijos emocionalmente o sensitivamente, el mismo respeto o el distanciamiento. Yo creo que es prudente que tanto papá y mamá concienticen que si mis hijos tienen problemas, si mis hijos son malgenios, si mis hijos son resentidos, si mis hijos por ahí son llorones, todo eso tiene una fuente, que es papá y que es mamá. Porque todo eso aprendieron de nosotros. Todo eso aprendieron de nosotros. Ellos aprenden por lo que ven, no por lo que nosotros les decimos.
Entonces, si ellos aprendieron a vernos desde chiquito, que papá explota, que mamá explota, que por ahí me victimizo, que por ahí me deprimo, o sea, son cosas que ellos aprendieron. Cuando están adolescentes y cuando son adultos, ahora sí es muy notorio y los papás se espantan. Es que ¿por qué saldría así o a quién saldría así? Hoy le informo y le digo, es su genética, son sus cromosomas y es su forma de educación, así usted lo crió. Y sería injusto que siendo adolescente y siendo adulto, teniendo tal vez muchos estímulos similar a papá o similar a mamá, se alejen simplemente por la falta de comunicación o porque mamá y papá no comprenden que hay que respetar los ambientes del hijo, que hay que respetar el silencio del hijo, que hay que respetar a veces hasta cuando están tristes. Yo sé y estoy consciente y tengo hijos y es feo verles tristes a los hijos, pero a veces también la tristeza hace que ellos mediten, que ellos se den cuenta qué es lo que les hace tristes. Si nosotros como papá y mamá vamos y les aconsejamos y les decimos que nos digan lo que están tristes para solucionar sus problemas, ¿qué les estamos enseñando? A que sean codependientes de papá y de mamá. Si los niños se ponen tristes, ellos tienen que solos aprender a solucionar sus problemas. Esto, hablando en gente adolescente y en gente adulta, es muy negativo que los papás les arreglen los problemas a los hijos. ¿Por qué? Porque si el problema se arregló y el hijo se vuelve a equivocar, el papá se resiente más de lo debido, se enoja más de lo necesario. Qué prudente que ha sido nosotros, tanto papá y tanto mamá, entender que a nuestros hijos se les demuestre el amor primero con el respeto y con la confianza. Aprendamos a confiar en que les va a ir bien, en que en lo que hagan en la vida o con las personas que decidan estar, van a estar bien. Si tú como papá, si tú como mamá tuviste una infancia buena, difícil, una adolescencia difícil y pudiste y saliste adelante, tus hijos tienen esa genética. Y ellos son resilientes y se van a levantar y van a buscar todas las maneras para salir adelante. No desconfíes de que un hijo va a fracasar. No vivas desconfiando de que a tu hijo le va a ir mal, porque tu hijo siente esa desconfianza. ¿Y sabes qué pasa? Que termina yéndole mal. No porque tenía que irle mal, sino porque ya no confió en él. Bajó su autoestima y simplemente tuvo miedo a decidir. Hoy es un buen momento para yo invitarles a concientizar. Cuando hay problemas en la casa, entre padres de hijos, hijos adolescentes o hijos adultos, todo comienza desde papá y mamá. Algo están malentendiendo o algo se están adueñando de la verdad. Y creo humildemente que cuando entendemos que cada cerebro tiene una razón, aprendemos el concepto de tolerancia. Cuando nosotros entendemos de que cada cerebro tiene una percepción y una idea personal, aprendemos a ser más tolerantes. Retoño mío. Muchas veces si no sabes qué hacer, respira. Si no sabes qué hacer, tranquilízate. Si no sabes qué hacer, no hagas nada. El estrés más profundo de un papá y una mamá es no saber qué hacer con el hijo. Es que ya no sé qué hacer con mi hijo, es que ya no sé qué hacer con mi hija. No haga nada, haga lo más sencillo de la vida. No haga nada, confíe en que él va a poder resolver sus problemas, en que él va a poder salir adelante, porque esa es la mejor forma de amar, confiar. Si nosotros no confiamos, no amamos. Si en algún momento nosotros tenemos consciente o inconscientemente, y en el programa de ayer hablábamos del miedo a sufrir, nos damos cuenta de que cuando tenemos miedo de que nuestros hijos sufran, nosotros terminamos también siendo tóxicos para ellos. ¿Por qué? Porque no les dejamos que resuelvan sus problemas emocionales, porque no les dejamos que su cerebro evolucione y madure a través de la presión que puede generar un problema o una desilusión o una tristeza. Tanto papito como mamita tenemos que aprender a confiar en nuestros hijos, a veces hasta con los ojos cerrados. Y me dirán, es que mi hijo me ha mentido, es que mi hijo ya me ha fallado, es que mi hijo sí, nunca hace lo que ofrece. Yo le digo, un hijo vino a usted simplemente para darle amor y también para desilusionarlo. Un hijo vino para usted darle el mejor orgullo o el mejor fracaso.
Nosotros no tenemos hijos perfectos, nosotros tenemos hijos reales. Y los hijos también se equivocan y los hijos también fracasan y los hijos a veces se confunden. Yo como papá, yo como mamá tengo que confiar en que ellos pueden. Evitar hablarles cada vez de las veces que se equivocaron. Evitar recordarles todas las veces que ellos mintieron. Porque no sé en qué momento esa fue una forma de educación. No sé en qué momento eso fue una forma de tal vez pensar que ellos van a cambiar. Entonces, todas las veces que yo te digo que me mentiste, ya no me vas a mentir. Todas las veces que yo te recuerdo cuando fracasaste, ya no vas a fracasar. No, el cerebro no funciona de esa manera. Si yo le vivo a mi hijo reclamando, si yo le vivo a mi hijo diciendo todas las veces que fracasó y todas las veces que se equivocó, sabe que va a pasar, que se va a volver a equivocar, porque el cerebro no tiene un estímulo de confianza. Si usted como papá, si usted como mamá confían ciegamente en su hijo para respaldarle en el fracaso y para felicitarle en el éxito, créame que su hijo se puede volver muy resiliente. La palabra resiliente, la capacidad que nosotros tenemos para salir de las adversidades, todos los seres humanos tenemos esa resiliencia, esa capacidad de salir adelante a través de los problemas, todos lo tenemos. Cuando hablamos de patrones de conducta, ningún sufrimiento es eterno. El cerebro se adapta a todo se adapta el cerebro con el tiempo, con el espacio. ¿Qué necesitamos? Respetar ese espacio de cada cerebro. Si nosotros vivimos en una familia en donde existen 2 o 3 hijos, son 3 cerebros que necesitan un espacio cada uno. Que si tal vez en algún momento el uno está triste, la otra persona está un poco más silenciosa, nosotros como papá tenemos que respetar ese silencio, respetar esa tristeza y confiar que ellos van a poder. Es distinto que un hijo tenga la amabilidad de contarle el problema a papá. Es distinto que una hija le cuente el problema a mamá. Ellos decidieron contar, no bajo presión. Y eso también es muy prudente, que si un hijo te cuente un problema, no le juzgues. A veces nuestros hijos nos cuentan sus problemas o nos cuentan las cosas y nosotros les juzgamos. Y ahí cerramos la puerta de confianza para que ellos nos vuelvan a contar. Cuando un hijo nos cuenta los problemas, cuando un hijo realmente nos cuenta algo que ha hecho mal, uno como papá y uno como mamá tiene que escuchar, nada más, nada más, nada más. Si tú tienes hijos de 6, 7, 8 años y ellos te comienzan a contar cómo les va en la escuela, cómo les va con los amigos, solo aprende a escuchar, porque ese es el mejor estímulo para que te cuente hasta adulto todas las cosas. Solo a escuchar. Pero si tú en adolescencia a un hijo le bloqueas la primera vez que él obviamente te confió un secreto, no te va a volver a contar. Entonces sí tenemos que reconocer cuando hablamos a veces de un ambiente tóxico, y hoy en el tema que hemos hablado de padres, hijos adolescentes o hijos adultos que viven todavía con papás, nosotros tenemos que concientizar que el problema es de los dos lados. No solo de los adolescentes rebeldes o no solo de los adultos que viven todavía con papás, sino tal vez de los dos lados, sobre todo cuando hay ambientes conflictivos. Porque tal vez sí hay adultos que viven con sus papás, pero tal vez se llevan muy bien. O tal vez los papás se hicieron bastante tolerantes, no generalizo. Pero si somos específicos de ambientes tóxicos, si tú eres de las personas que llega a la casa y te da sueño, o no quieres compartir, no quieres sociabilizar, quieres pasar encerrado, es porque hay un problema. Si tú eres de las personas que vives con gente en tu mismo techo, en donde no saludas, no conversas, es un problema. O si tú vives en un ambiente en donde sientes que se aguantan, todos se aguantan y nadie dice nada, también hay un problema. Qué oportuno ha sido hoy hablar de ese amor que dentro de la familia se establece con 2 pilares muy grandes, que es la confianza y el respeto. Y nosotros cuando hablamos de hijos adolescentes tenemos que aprender a respetar sus espacios. Aprendemos a controlar nuestro pensamiento. Cuando nuestros hijos son adolescentes, los pensamientos paterno-maternos se hacen escandalosos y se desesperan y se preocupan. Lastimosamente el cerebro no diferencia entre lo que es realidad y lo que puede ser ficción. Con un pensamiento repetitivo, el cerebro lo canaliza como realidad. Le pasó algo, se va a equivocar o le van a hacer daño. Tal vez terminas siendo tóxico para esa persona, preocupándote más de lo debido por los problemas de tus hijos, que a veces pasa.
Tus hijos comienzan a solucionar los problemas o no les prestan mucho interés a los problemas y uno como papá y uno como mamá está estimulando el problema. Y ya solucionaste eso, pensando que estamos aportando. Si hablamos de adolescentes y de hijos adultos, ya no aportamos bajo presión. Yo creo que lo más prudente es que ellos sientan que nosotros confiamos. Yo me he preguntado mucho y les dejo este pensamiento para que ustedes puedan meditar. Nosotros como seres humanos, siempre vamos a estar predispuestos a algo negativo. No sé si por instinto, pero nosotros debemos aprender a confiar. ¿Por qué? Porque la gente que nos desilusiona es la única que nosotros le damos la confianza. La gente que te hace daño, la gente que te genera emociones en ti deprimentes, son gente, sí, cercana, gente que en algún momento se creó en ti un hábito, una relación, pero esas personas no pueden ser perfectas. Nos van a desilusionar, se van a equivocar porque son seres humanos. ¿Qué necesitamos nosotros? Salir un poco de esa personalidad de justicieros. Papá justiciero, mamá justiciero, hijo culpable toda la vida. Si uno cuando canaliza de que en adolescencia ya ser muy justiciero tal vez no me está funcionando porque mi hijo se está haciendo más rebelde de lo necesario, pues tengo que aprender a respetar su espacio y a confiar que puede, a recalcarle las cosas positivas. Un cerebro se programa y se programa mucho y eso es lo hermoso del cerebro, que tú puedes programarle con cosas positivas. Qué bonito sería encontrarse con las personas y realmente pues decirle todo lo buena persona que es, todo lo buen hijo que es, todo lo orgulloso que te sientes. Qué bonito que puede ser que tú cuando te encuentres con tus hijas le puedas decir lo buen hijas que son, lo inteligentes que son. Dejar de recordar lo negativo y preocuparnos por recordarle lo positivo. Preocuparnos por dar palabras bonitas, palabras positivas a nuestros hijos. No siempre, tal vez el cerebro aprende en agresividad. Si tiene estímulos positivos, pues aprenderá a ser un cerebro positivo. Recordémosles a nuestros hijos lo inteligente que son, recordémosles a nuestros hijos los buenos que son, recordémosles que les amamos siempre. Recordémosles que son importantes para nosotros siempre. Esté en éxito o esté en fracaso, es importante para mí. Eso es la mejor forma de llevar o de sanar un ambiente tóxico cuando hablamos de problemas entre padres e hijos. Retoño mío. Recordarles siempre que nosotros todos los días cambiamos, todos los días evolucionamos, todos los días es una oportunidad nueva para respirar, para vivir. Darle gratitud a tu cuerpo físico, darle gratitud al movimiento. Hay personas que tal vez sí tienen toda la respiración, tal vez todo, la comodidad, pero no son felices, no se sienten felices porque buscan la felicidad afuera, porque a veces buscan la felicidad en los elogios o los estímulos que me pueden dar las personas y no está bien. Hoy hemos hablado de un tema que en la actualidad se está prestando un poco de atención, que son los padres que se pelean con hijos adolescentes o con hijos adultos. Ya no hablan, ya se distancian. Y yo creo que hoy ha sido un programa muy bonito para estimular y reconocer como papá y como mamá que tal vez sí, en algo me equivoqué, presioné demasiado. Volver a confiar en ellos, volver a darles respeto, simplemente es algo que en nuestros hijos va a generar estímulos muy positivos. Que yo le diga que le amo, que es importante, tal vez no me responda a la primera, pero él va a sentir que papá en algún momento quiere hacer las cosas bien. Yo siempre pues invitándoles a disfrutar de ser felices para poder ser felices con los demás. ¿Cuál es nuestro propósito? Pasarla bien, disfrutar. Controlar el pensamiento y no vivir en el futuro estresante o en el pasado deprimente. Todos los días son oportunidades nuevas para cambiar, gente por conocer, ideas por romper y creencias por establecer. Hoy es un buen momento para que confíes en tu hijo, hoy es un buen momento para que le muestres respeto y sobre todo, que ellos se sientan seguros dentro de casa.
que lleguen a un ambiente en donde no les critiquen, donde no les juzguen, donde no les hagan sentir culpables, porque a la casa es donde menos van a querer llegar. Hoy les invito a que puedan, tanto como papito como mamita, reconocer sus errores. Si es necesario pedirle disculpas a tu hijo, ¿por qué no? Pero si no, comienza a confiar en que le va a ir bien. Deja de pensar en el fracaso de tu hijo, porque a la larga pues lo estás trayendo tú, no tu hijo. Quien quita que a tu hijo, en todo lo bueno o lo malo que pudo haber sido, tenga muchas oportunidades y le vaya tal vez hasta mejor que uno. El futuro es la mejor forma de imaginarlo, pero positivo. Para eso tenemos la imaginación, para ser positivos y para imaginarnos un futuro positivo. Yo siempre recordándote pues que todos los programas puedes encontrarlos en YouTube como Lo Sencillo de la Vida, y a las personas que quieran tener una terapia más personalizada pues pueden contactarse al 0987-566-914 y al 0998-650821. Todas las bendiciones del mundo, y como siempre te digo, y te lo voy a repetir en muchos programas que yo hago, si te sentiste culpable en este programa y si te identificaste en este programa, no es simplemente para que te sientas mal, sino es porque necesitas cambiar, porque necesitas estar del lado de los que disfrutamos, de los que respiramos y de los que damos más de lo que necesitamos. Que tengas una linda tarde. Chau, chau. Olvida lo que pasó en la mañana y disfruta lo que queda de la tarde. La vida es hoy. Soy Andrés Carrera Buenaño y estoy para cambiar tu día. Muy buenas tardes.